vamos a aprender todos. Bienvenidos a todos los que ya están acá y los que luego se van a conectar, ¿verdad? Vamos a continuar en Samuel 7. Hemos visto, ¿verdad?, hasta ahora, cómo luego de que los filisteos capturaron el arca, después de todas las manifestaciones que hubo, de esas enfermedades, de esos golpes que el Padre provocó a fin de que ellos devuelvan el arca pasó por Ecrón, el arca pasó luego por Bet-Semes, luego pasó por Kiriat Yarim. Y vamos a ver hoy qué pasó aquí en esta ciudad de Kiriat Jearim o Yarim, como pueden estar en algunas traducciones. Y dice el capítulo 7 del primer libro de Samuel, que los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca de Yahvé a la casa de Abinadab, que estaba en una loma, y luego dedicaron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo del arca. Aquí podamos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué ellos fueron a ver el arca? Porque los de Bet-Semes les habían mandado un mensaje y les dijeron, vengan y llévense, ya no queremos tener el arca aquí, porque ha habido mucho problema, ha habido enfermedad, se han manifestado muchas cosas, llévense en el arca. Y vemos que dice que consagraron a una persona para que ministre, para que esté a cargo del arca. Y podemos ver acá cómo era tratada el arca del Padre, el arca de Yahvé. Era tratado como a ellos les placía, llévelo por acá, pero de la forma como ellos querían llevarla, transportarla. Y es más, dice que consagraron a una persona para que se quede a cargo del arca. O sea, todo lo hicieron conforme ellos creían que estaba correcto o que podían hacerlo así. Y algo sorprendente es que en este lugar dice que el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Ese mucho tiempo que permaneció allí, dice que pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Todopoderoso. Imagínense algo, 20 años pasó el arca en la casa de Abinadab. Y dice que el pueblo buscaba con ansiedad a Yahvé. El pueblo se lamentaba, lloraba en pos de Yahvé. ¿Por qué? Porque quería una manifestación. Quería que el Padre se manifieste. Porque a pesar de estar el arca en este lugar, ¿verdad?, ellos vivían oprimidos por causa de los filisteos. Entonces, 20 años el arca allí, pero Yahvé no se manifestaba. El pueblo buscaba del Padre, pero se lamentaba porque no veía manifestación, ¿verdad? Entonces, a pesar de estar tanto tiempo el arca en una casa a cargo de una persona, la que ellos consagraron, la que ellos creían que podía estar a cargo del arca, y la dedicaron para el cuidado del arca, Yahvé no se manifestaba allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo buscaban a su manera, de la forma incorrecta, haciendo las cosas como a ellos les parecía que estaba bien. Entonces, el Padre ya había dejado establecido por su palabra la forma correcta de transportar el arca, de ministrar. Ya había, ¿verdad?, principios establecidos, la palabra, la voz del Abba, pero acá se hacía como ellos querían. Entonces no había ninguna manifestación de parte del Todopoderoso, ¿verdad? Eso es igual en este tiempo, podemos decir que cuando nosotros queremos buscar al Padre a nuestra manera, que se manifieste como nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Podemos estar siendo oidores de la Torá, podemos estar escuchando la Torá, pero resulta que no estamos poniendo por obra lo que la Torá nos enseña. Entonces, ¿cómo podemos ver manifestación a favor nuestra de nuestro Abba? No va a haber manifestación porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque creemos, vamos a poner solo un ejemplo, en el sistema de ofrendas, que hemos venido estudiando tanto, ¿cierto? El sistema de ofrendas. Creer que me puedo presentar a ofrecer al Padre, ¿verdad?, mi servicio como a mí me parece, a ofrecer el servicio al Abba como yo creo, ¿verdad? Porque hoy obviamente ya no llevamos corderitos, ya no matamos corderos, pero nosotros somos esa ofrenda. Entonces podemos decir que nosotros podemos tener de creyentes mucho tiempo, como estaba acá el arca, 20 años en una casa,
Pero el pueblo se lamentaba, el pueblo lloraba y buscaba la manifestación del Padre, pero no la había. Entonces, en la vida del creyente puede suceder lo mismo. Tener muchos años de creyente, pero no hay una manifestación a favor de ese creyente. Y mire que dice que el pueblo de Israel buscaba con ansiedad, ¿sí? Pero lo buscaba de forma incorrecta. Lo buscaba como ellos creían que estaba bien para ellos. Y dice el verso 3, por eso Samuel le dice al pueblo, si ustedes desean volverse a Yahweh, el Todopoderoso, deben de hacerlo de todo corazón. Desháganse de esos dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Entonces, mire, ¿qué pasaba en el pueblo? A pesar de que estaba el arca, ¿verdad? 20 años en una casa, que ellos buscaban incansablemente, que ellos buscaban del Todopoderoso, ¿verdad? Porque eso dice que con ansiedad lo buscaban. Pero el pueblo se lamentaba, lloraba. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? En medio del pueblo, aunque estaba el arca, aunque buscaban al Todopoderoso, ellos tenían ídolos. Ellos tenían imágenes. Es decir, todavía estaban en idolatría, ¿verdad? Entonces, aquí aparece la voz del profeta. Aquí aparece Samuel para confrontar la transgresión, para confrontar el pecado y decirles lo que debían ellos escuchar. Mire qué importante. Esa es una de las funciones del profeta. Confrontar, anunciar qué es lo que está pasando. ¿Por qué el Todopoderoso, verdad, no se manifiesta en una vida? Si me ayudan con un micrófono que está encendido, por favor. Entonces, podemos darnos cuenta acá, ¿verdad?, que aparece la voz del profeta. Porque quizás antes teníamos un concepto de que el profeta solo venía a anunciarnos lo bueno, la prosperidad, nos venía a anunciar que íbamos a ser bendecidos, que el profeta venía solo a anunciar, ¿verdad?, lo bueno. Pero si nosotros vemos por la Escritura, una de las funciones del profeta, ¿verdad?, ha sido denunciar la idolatría. Y hemos venido en esta semana hablando mucho también acerca de la idolatría. ¿Por qué no se manifiesta el Padre? Porque todavía hay idolatría en medio del pueblo. Y usted dirá, no, ya no tenemos ídolos, ya no hay, ya el creyente no tiene ídolos. Hace mucho que dejó el catolicismo o la religión católica. Pero con estos estudios de las porciones diarias de Torá, con lo que nos enseñan los profetas, y de aquí toda esta semana que tenemos la reunión viernes y el sábado, vamos a ir viendo de qué forma el creyente todavía tiene ídolos y por qué el Padre no se manifiesta a favor de esos creyentes. Esto sucedía en esta temporada, en este tiempo. Ellos buscaban incansablemente al Todopoderoso. Ellos estaban en pos de Yahvé, pero tenían ídolos, tenían imágenes. Aparece la voz del profeta para confrontar aquello. ¿Y qué es lo que el profeta le dijo? No le llega a decir, tranquilo, vamos a orar para que el Padre responda. No, eso tenemos que tener muy claro. El profeta va a decir qué está pasando. El profeta llega y lo primero que les dice es que debían volverse a Yahvé de todo corazón. ¿Sí? Eso fue lo primero que le dice. Yahvé no se les manifiesta, el Todopoderoso no se manifiesta acá. Es porque esto está pasando. Ustedes tienen que quitar los ídolos que están en medio de ustedes. Tienen que sacar las imágenes que están en medio de ustedes. Y tienen que volverse al Todopoderoso de todo corazón. Es lo que les dice. Quiten los ídolos, ¿verdad? La imagen que tienen, porque estaban adorando una imagen, tenían una imagen, dice acá, ¿verdad?, de Astarte, y le dice, quiten esa imagen, y que tenían que preparar su corazón para el Todopoderoso, que si querían servir a Yahweh, a Yahvé, tenían que hacerlo de todo corazón, no con mezclas,
no adorando ídolos, teniendo un ídolo por acá y también diciendo, ah, sí, yo adoro al Todopoderoso, pero resulta que en medio de ellos había idolatría. Así no se mueve nuestro Abacadosh. Así no se va a manifestar jamás. Entonces el profeta llega a confrontarles y les dice, tienen que preparar su corazón. Solo a él deben de servirle. Así, de esta forma correcta, como deben de servir, así van a ser librados de las manos de los filisteos. Eso le dice el profeta. ¿Quieren ser libres? ¿Quieren que el Padre los libre del poder de los filisteos? Tienen que servirle solo al Todopoderoso. Hoy voy a poner un ejemplo. Hoy no son los filisteos. En todas las naciones estamos pasando oprobio, vergüenza. En todas las naciones, ¿verdad? Se está pasando circunstancias difíciles. Hay más incremento de muertes, sicariatos y tantas situaciones que se están viviendo. Hoy no hay opresión de los filisteos, no son los filisteos, pero sí hay una opresión de aquellos que se han levantado. Y el pueblo quiere, Padre, sálvame, guárdame, líbrame, ¿verdad? El pueblo dice, no, yo camino de la mano del Padre y resulta que usted escucha las noticias y dice, lo mataron, saliendo de su casa le dieron un tiro y por allá y esto pasó. Y usted dice, ¿pero qué? ¿Por qué? Pero si le servía, era un pastor, ¿y por qué pasó aquello? ¿Verdad? Entonces, aún Yeshua nos dijo, no se puede servir a dos señores. Así no podemos estar. Entonces, el profeta llega a anunciarles al pueblo por qué el Todopoderoso no se mostraba a favor de ellos. ¿Por qué seguían siendo, verdad, oprimidos por la mano de los filisteos? Porque ellos podían decir, pero si ya tenemos el arca acá, tenemos una persona consagrada, estamos ofreciéndole culto a Yahvé, pero ¿y por qué no se manifiesta? ¿Por qué seguimos en opresión? ¿Por qué? El profeta llegó a confrontarles. El profeta no le llega a decir, ah, sí, vámonos haciendo una reunión, oremos, ayunemos. No, porque de nada sirve si nosotros no estamos alineados a su verdad, a su palabra, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que debemos de hacer conforme la Escritura nos enseña, porque se nos enseñó mal de parte de la religión. Ah, oremos, hermanos, vamos a orar, pero ¿cómo es eso? ¿Vamos a orar? Si no estamos bien delante del Padre, si todavía hay ídolos, ¿sí? Entonces, notemos algo importante en esto. Muchas veces el creyente se emociona. Y cuando digo se emociona, es en el servicio. Como dice acá, ellos estaban sirviendo al Todopoderoso. Y muchos creyentes se emocionan queriendo servir al Todopoderoso. Pero resulta que no preparamos nuestro corazón para el servicio. Que no preparamos nuestro corazón. ¿Cómo es esto que no preparamos el corazón? Aún en nuestro corazón hay ídolos. Y así no se puede servir al Todopoderoso, porque no podemos servir a dos señores. Este caminar de creyente, este caminar, ¿verdad?, de la mano del Todopoderoso, ahora conociendo la Torá, no es por emoción. Esto es de obediencia, ¿verdad? No estamos aprendiendo Torá para conocer más. Estamos aprendiendo Torá para que lo que vamos aprendiendo lo vayamos poniendo por obra. Entonces muchos se emocionan. ¿Y qué es lo que se ve en el creyente? Se emociona tanto que busca aquí, que busca otro poquito acá, que como vemos en las redes ya alguien por ahí sale y tengo un grupo y por acá también busco y por acá también y por acá y nos emocionamos tanto que queremos recibir tanto, pero resulta que aún de lo poco que podamos estar recibiendo no lo aplicamos. Entonces, no fuimos llamados ni para aprender hebreo, para meternos a una escuela de aprender hebreo. No fuimos llamados para aprender más, sino que para la porción que vamos aprendiendo, eso lo vayamos poniendo por obra, ¿sí? Es como la alimentación diaria, ¿verdad? No podemos meternos más
de lo que nuestro cuerpo pues necesita recibir cada día, ¿verdad? Porque entonces estaríamos llenándonos por gula, tanto, 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 y a la final no va a ser de provecho. Comemos en nuestra alimentación diaria lo que debemos, la ración diaria, para comer y alimentarnos bien, porque no se trata de llenarnos, sino de alimentarnos de forma correcta. Lo mismo sucede en Torah. No se trata de llenarnos de Torah, sino de que la alimentación correcta de ese lején que vamos comiendo, de ese pan que vamos comiendo cada día, lo podamos ir gustando, que podamos ir sintiendo ese sabor, es decir, que vayamos aplicando lo poco que vamos aprendiendo. Este es un proceso, sí, no es que de la noche a la mañana ya lo conocemos todo, pero de lo poco que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo por obra. Por eso esto no es de emoción, esto es de convicción y de obediencia. Así como esa arca pasó 20 años en la casa de Abinadab y el Todopoderoso no se manifestó, ¿a causa de qué? De la transgresión a los mandatos de Laba. De nada sirve que nosotros digamos, tengo tantos años de creyente, si hay transgresión en nuestra vida, si estamos transgrediendo los mandatos. Lo mismo sucedería si estamos transgrediendo a sus instrucciones. Así muchos pueden estar engañados en este tiempo, creyendo que aún le están sirviendo al Todopoderoso y están bien delante de Él. Resulta que hay transgresión. Entonces, hemos venido hablando que ahora el arca somos nosotros. Nosotros somos los que portamos la Torá, portamos Yeshua, ¿verdad? Y nos ha dado autoridad el Abba. El pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, ¿sí? Si usted lo lee después, usted se va a dar cuenta que ese pueblo comenzó a adorar ídolos y se fue su corazón tras esos ídolos. ¿Por qué? Porque toda esa generación de Josué, ¿verdad? Se levantó una generación que no obedecía a Yahvé, al Todopoderoso. Y ellos murieron, esa generación también murió, ¿verdad? Y esa generación adoró a Baal y a Astarte. Eso lo puede ver en Jueces capítulo 2 del 10 al 13. Ahí hay una generación que se levantó a adorar ídolos, que fue en pos de los ídolos. Entonces, con la muerte de Josué, ellos comenzaron a adorar ídolos. Regresemos nuevamente a Samuel capítulo 7. Entonces, luego que Samuel los confronta, ¿verdad? ¿Por qué los confronta? Porque les dijo, quizás usted no lo lee así, pero voy a parafrasear, ¿verdad? Le dice, ¿cómo quieren que el Todopoderoso se manifieste a favor de ustedes? Que los libre de las manos de los filisteos. ¿Cómo quieren ver la mano del Todopoderoso a favor de ustedes si ustedes tienen ídolos, si ustedes tienen imágenes, si están adorando a esos ídolos, si se han hecho imágenes de Astarte? ¿Cómo quieren que se manifieste? Así no es. Preparen su corazón, ustedes tienen que adorarlo solo a Él, tienen que sacar, destruyan todos esos ídolos que tienen. Cuando ellos escuchan la voz del profeta, miren lo que dice el capítulo 4, dice, así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astartet y sirvieron solo a Yahweh. Entonces, ante la confrontación de la voz profética, ellos hicieron eso. Sacan todos los ídolos que tenían, sacan las imágenes y dice que le sirven solo al Todopoderoso. Pero ahí no termina todo, ¿verdad? Ahí no terminó en que sacaron los ídolos, en que los echaron, en que los destruyeron. No. Ahora Samuel da una instrucción, porque nosotros tenemos que entender que esto no es solamente de decir, ya no tengo ídolos, ya no adoro ídolos. Aquí viene una instrucción de parte de Samuel. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo oprimidos. Y Samuel les dice, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue a Yahvé por ustedes. Aquí había
una instrucción de parte del profeta. ¿Por qué la palabra nos enseña en el libro de Crónicas y dice, escucha a los profetas y serás prosperado? ¿Por qué? Muchas personas no entienden o no entendíamos por qué es eso. Confía en Yahvé, bien, pero también dice, escucha a los profetas. Porque la voz profética es la que trae alineación, alineamiento. La voz profética exhorta, la voz profética confronta, pero también trae la voluntad del Padre para esa persona, para esa casa, para esa congregación o para esa nación. Va a traer el alineamiento. El profeta es el que recibe la instrucción del Padre. ¿Qué es lo que debe de hacer? Bien. El profeta confronta, saquen los ídolos, pero ahora le dice, vayan a Mizpa. No solamente unos pocos, todo Israel. Y dice el profeta, porque voy a rogar, a orar a Yahvé por ustedes. ¿Qué estaba pasando acá? El pueblo necesitaba reconciliarse con el Todopoderoso. El pueblo necesitaba un mediador. Sí, ahí estaba el profeta. La oración profética, el profeta, ¿verdad? En ese momento Samuel hizo de mediador entre el pueblo y el Todopoderoso. Necesitaba reconciliarse el pueblo. ¿Por qué? Porque se había alejado. Su corazón estaba alejado. ¿A causa de qué? De que estaba adorando ídolos, de que tenía imágenes. Que a pesar de que estaba el arca en una casa y que ellos buscaban, su corazón se había ido tras esos ídolos. Y necesitaba reconciliarse con el Padre. En este tiempo, usted y yo, ¿quién es el que vino a reconciliarnos con el Abba? Yeshua. Él vino a hacer ese trabajo de reconciliación. Pero quizás muchos, ¿verdad? No estoy hablando acá solamente, estoy hablando de forma general. Muchos han despreciado, ¿verdad? No han querido la reconciliación con el Padre, porque se nos enseñó en la religión, haz una oración de fe y listo, allí terminó todo. No, allí no termina todo. Necesitamos llegar al Padre. Sí, Él vino a reconciliarnos, pero necesitamos reconciliarnos para volver a obedecer los mandatos, los estatutos, lo que habíamos transgredido, lo que habíamos quebrantado. Y quizás eso no ha entendido todavía mucho de nuestros hermanos cristianos, que quizás solo se quedaron con que ya recibimos a Yeshua, ya tenemos a Yeshua, y para ellos eso fue suficiente. Él vino a reconciliarnos, pero a reconciliarnos completamente, para que nos volvamos a Él y nos volvamos en obediencia, a obedecer la Torá de Yahvé. ¿Verdad? ¿Qué hizo el pueblo? Ellos decidieron quitar los ídolos, pero el profeta vino acá a reconciliarlos, ¿verdad? Como les decía, ya el mayor de los mayores de los profetas vino Yeshua a reconciliarnos, el más grande, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El profeta los exhortó, los confrontó, pero también hizo de mediador, ¿verdad? Qué hermoso esta labor que hizo nuestro Abba. Si nosotros ya podemos entrar confiadamente, ¿verdad?, a la presencia del Abba, por ese gran sumo sacerdote que tenemos, por Yeshua lo podemos hacer. Es necesario que todo el pueblo se reconcilie con el Abba, que vuelva a la obediencia de su Torá. No solamente es decir, ya salí de una religión católica o ya no tengo ídolos, pero resulta que hay ídolos que no han salido del corazón. ¿Por qué? Porque no estamos en obediencia. Los que estamos estudiando las porciones diarias de Torá, estamos viendo de qué forma nosotros podemos estar adorando ídolos. El día viernes sé que el Padre va a traer mucha más luz de todas las enseñanzas que hemos recibido hasta el viernes que vamos a tener de esta semana. Vamos a ver cómo el Padre ha revelado la idolatría muy fuerte en este tiempo. Y dice el verso 6, cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y derramaron ante Yuhei Bajei. También ayunaron durante el día
y públicamente confesaron: hemos pecado contra Yahvé. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Aquí hay algo importante. Miren que es todo un proceso, ¿sí? Dice que el pueblo acude a Mizpa, ¿sí? Esa fue la instrucción del profeta. Y hay algo importante, que lo obedecieron. Fueron a Mizpa, todo Israel, sacan agua, ¿verdad? Y veo acá un acto profético, ¿sí? Que claro, obviamente esto ordenó el profeta. Nosotros sabemos que nos dice Ezequiel, ¿verdad? Los limpiaré con agua limpia, derramaré sobre ustedes agua limpia. ¿Y cuál es el agua limpia que viene a limpiarnos? La Torá, ¿verdad? Y era la Torá lo que ellos habían transgredido, lo que ellos habían quebrantado, ¿verdad? Entonces, dice que ellos hacen un acto profético, sacaron agua, la derramaron, ¿verdad? Porque necesitaban ser limpios, proféticamente estaban haciendo algo acá. Pero dice que también ayunaron y confesaron su transgresión. Eso es algo importante. ¿Sabe qué dice? Confesaron públicamente. ¿Y cuál fue la confesión públicamente que hicieron? Hemos pecado contra Yahvé. Y muchas veces eso es lo que le cuesta al creyente, confesar su transgresión. Y dice acá públicamente, o sea, lo hablaron, lo dijeron. Hoy, mientras escuchaba la enseñanza, le decía a alguien, muchos no confiesan o no hablan su transgresión por vergüenza, porque les da vergüenza, porque no quieren decir. Y resulta que sí, al Padre Celestial confesamos, pero el Padre siempre va a colocar a alguien para que te ayude, ¿verdad? O para que te ayude a hacer ese tiempo, como dice acá, ayunaron, quizás allí estuvieron orando para que podamos interceder al Abba, ¿verdad? Por la transgresión. Cada uno de nosotros sabemos de que el Padre nos ha perdonado. Confesaron, o sea, el pueblo en este acto pidió perdón. El pueblo se purificó y se reconcilió con el Todopoderoso, ¿sí? Es decir, ellos hicieron una acción de teshuvá, lo que necesita el creyente. Volver su corazón al Padre. Y lo que muchos quizás no han entendido. Quizás muchos solamente piensan que es devolver, como les decía y les ponía un ejemplo, lo que nos enseñó, ¿verdad? La tradición, la religión. Haz una oración de fe y listo. Pero, ¿dónde está el teshuvá, el retorno, el volvernos el corazón al Padre? Y usted y yo, que estamos conociendo Torá, que estamos caminando en la verdad, es lo que necesitamos hablarle a los que están cerca, a los que están lejos. Que no es cuestión solamente de una oración de fe, es cuestión de hacer un teshuvá, de hacer un retorno, de confesar, de reconocer, porque en esta confesión ellos lo que estaban haciendo, o lo que quiere decir es, reconocieron su transgresión, reconocieron que ellos tenían ídolos, reconocieron que ellos habían hecho imágenes, ¿verdad? Y cuando reconocen, piden perdón y ellos retornan su corazón al Padre. Entonces, ellos hacen una acción. No es solamente de decir, hice una oración y listo. O ya oraron por mí y ya todo pasó, ya estoy limpio, ya ahora sí soy parte del pueblo del Abacadosh. No. Nosotros como creyentes necesitamos hacer un teshuvá. Necesitamos un retorno. Y quizás esa es la parte que no nos enseñó la religión, porque nos dijo, listo, haz una oración y con la oración de fe está solucionado. Vamos a ver qué dice el verso 7. Dice, cuando los filisteos se enteraron del que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los filisteos los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel,
no dejes de clamar a Yahweh por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en Olá, en ofrenda a Yahvé. Luego clamó a Yahvé en favor de Israel y Yahweh le respondió. Vamos a ir mirando algo importante acá, ¿verdad? El pueblo ya se había reconciliado con el Abba, ya había confesado, ya había hecho un retorno. Y resulta que mientras ellos estaban en Mizpa, ¿verdad? Dice que era Mizpa. Mizpa, yo leía que Mizpa fue el lugar también donde Josué conquistó reinos. Eso no era cualquier lugar, era un lugar de conquista. Josué había conquistado reinos y el profeta los lleva a un lugar, pero muy profético, estratégico, al lugar correcto, ¿verdad? Yo lo veo así y desde allí se estaba asegurando una victoria. Eso usted lo puede leer en Josué 11, creo que está. Entonces, resulta que los filisteos no sabían que el pueblo de Israel ya se había reconciliado con el Abba, que el pueblo de Israel ya había hecho un teshuvá, que había sacado sus ídolos. Y como ellos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, cuando ellos escuchan que ellos estaban en Mizpa, ellos dicen, subamos y vamos a atacar al pueblo de Israel. Y dice que marcharon contra Israel. ¿Y qué pasó? Israel tuvo miedo. Tuvo miedo porque conocía la mano de los filisteos y le dicen al profeta, ¿verdad? Ora por nosotros, ¿verdad? Le dice, clama por nosotros para que el Todopoderoso nos salve de la mano de los filisteos. Aquí hay algo tremendo. Miren cómo el profeta estaba todavía siendo de mediador. El profeta era el que iba a orar. Ellos se iban a enfrentar una batalla, pero el profeta iba a clamar por ellos, ¿verdad? Tal como cuando nosotros vemos en la historia de, ¿verdad? Cuando sube Aarón y Hur y un Moisés, Josué peleando la batalla con todos sus soldados, con todo el ejército. Y Moisés y Aarón y Hur estaban arriba, en la cima, en oración, ¿verdad? Mire qué importante, las batallas cómo se ganan. El profeta iba a orar porque le dijeron, clama al Todopoderoso. ¿Y sabe qué hace el profeta? Presenta un cordero, lo ofrece como ofrenda, olá, para el Todopoderoso, ¿verdad? Aquí podemos ver algo. Aquí el profeta levanta un altar. Aquí el profeta, ¿verdad? Levanta un altar y en ese altar presenta una ofrenda, ¿verdad? Allí había ya proféticamente algo que estaba moviéndose a favor del pueblo de Israel. Samuel clamaba por el pueblo. Yo quiero decirles a los intercesores, las oraciones de un intercesor profético no son oraciones personales, son oraciones, ¿verdad? Globales, oraciones de forma general. Si vamos a clamar por un pueblo, si vamos a clamar por una nación, si vamos a clamar por decir, estamos clamando por todo el grupo, por todo el equipo, por todo el ministerio, estamos clamando. Entonces, la oración, la intercesión no es por nosotros mismos. Para eso podemos emplear cualquier otro horario a donde podemos orar por nosotros, a donde podemos estar, Padre, y usted pidiéndole por usted mismo. Y les digo esto porque he escuchado muchas oraciones. Entonces, necesitamos como profetas, como casa profética, que nuestras oraciones sean oraciones proféticas, oraciones direccionadas por nuestro Abba. Un intercesor profético es un mediador. Mediador, sí, si va a orar por toda la familia, se está orando por una familia, pero un intercesor profético no puede estar, Padre, tú me has visto mi corazón y yo te amo y yo, eso usted lo hace en la intimidad con el Padre, eso lo hace entre usted y el Padre, pero un intercesor profético tiene que mover la atmósfera, tiene que impactar la atmósfera, ¿verdad?
algo tiene que acontecer cuando usted comienza a interceder proféticamente. ¿Y por qué proféticamente? Porque va a ser con la palabra. No va a ser con palabras salidas de nuestro corazón, por emociones, por lo que siento, por lo que veo. Usted y yo ya no somos niños. Y le hablo a los de esta casa profética, a los que se están instruyendo en esta casa profética. Tenemos que orar con entendimiento y guiados por el Ruach del Abacadosh. Tenemos que hacer oraciones proféticas, intercesores proféticos. En las cápsulas proféticas les estoy dejando Nehemías. El Padre ha puesto, habla con el libro de Nehemías. Porque necesitamos ser esos restauradores de portillos. Y nosotros ya estamos siendo restaurados. ¿Y qué es lo que restaura? No es el hombre, no es la mujer. Lo que restaura es la Torá. La palabra nos enseña y dice que la Torá de Yuhei Bajei es perfecta, es la que restaura el alma. Entonces nosotros ya estamos siendo restaurados por la Torá, por la palabra de nuestro Abacadosh. Tenemos que empezar a ser esos mediadores, esos intercesores proféticos que vamos a impactar nuestra casa, nuestro sector, nuestra ciudad, naciones, lo que el Padre coloque o por lo que el Abba coloque, que intercedamos. Amén. Entonces, aquí vemos a un Samuel que estaba orando por un pueblo. Y no era cualquier tipo de oración. No era de cualquier manera. Preparó un altar. Preparó una ofrenda, ¿verdad? Hoy nosotros no nos podemos presentar de cualquier manera. Nosotros ya conocemos los principios, ¿verdad?, del sistema de ofrenda. Por eso venimos estudiando Torá, para hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Yahvé le respondió. ¿Por qué no respondía en los 20 años cuando estaban orando allí donde estaba el arca? ¿Por qué no respondió en 20 años Yahvé? Pero cuando el profeta intercede de la forma correcta, ¿verdad?, con los principios establecidos en la Torá, dice que allí mismo respondió. Entonces, qué importante es cuando nosotros nos presentamos como esa ofrenda de la forma correcta. Yahvé responde y dice que le responde a su profeta porque lo hizo de la forma correcta. ¿Y qué estaba presentando? ¿Ofrenda para qué? Para expiación del pecado, de la transgresión de todo ese pueblo. Ya habíamos dicho, ya el mayor, el sumo sacerdote, el todopoderoso envió a Yeshua. Él nos expió, ya expió nuestros pecados, ya Él limpió, borró. Pero usted y yo somos aquellos que el Padre ha dejado. ¿Para qué? Para que seamos esos mediadores. Para que nos presentemos como mediadores por nuestra casa, sí, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Yo veo cada día las noticias de Ecuador. Ayer oraba. Y el Padre me colocaba a orar con gemidos, con llanto, con dolor. Me dolía ver a mi nación y a mi ciudad. Y yo decía, ¿y dónde están los líderes? Es necesario que pronto seamos restaurados, hermanos de Ecuador. El Padre nos está, pero así, a pasos agigantados, diciendo, límpiense, purifíquense, santifíquense, porque los quiero usar para que vayan a cumplir una asignación. Por eso el Padre nos está demandando rápidamente muchas cosas. Quizás nos hemos sentido como que estamos, pero esto ha sido fuerte, sí, porque hay un trabajo que hacer y es algo fuerte lo que hay que hacer. Pero para eso necesitamos estar en obediencia, en santidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo ante las noticias? Solamente lo que hacían en el tiempo de Gedeón cuando subían los madianitas, escondiéndose en cuevas, huyendo porque llegaban a devastar, porque llegaban a destruir, porque la muerte llegaba. Es necesario que en este tiempo se levante un pueblo restaurado. Por eso el Padre está enviando su palabra, por eso está enviando su Torá, para que restaure, porque su Torá viene a traer restauración. Y usted y yo estamos siendo restaurados con la Torá, porque tenemos una comisión que cumplir. ¿Usted qué cree que el Padre nos tiene recibiendo y restaurando con Torá para que estemos solamente sentados? No, hermanos, no.
y a los de esta casa, intercesores proféticos, aplicar Torá y profetas, intercesores proféticos por nuestra nación, porque de nuestra familia se encarga nuestro Abba. Pero es necesario que comencemos a ser mediadores por nuestra ciudad, por nuestra nación. El Abba nos necesita, el Padre nos necesita, Él necesita para que hagamos un trabajo en las naciones. Si usted está acá, no es solamente para que nos conectemos y para que recibamos. Usted está acá porque fue escogido para una comisión en su nación, para una comisión en el lugar donde usted está. Quizás 20 años pueden tener muchos allá afuera, así como estuvo el arca en la casa de Abinadab y no pasaba nada. Pero el Padre respondió a su profeta. El Padre respondió a uno que estaba alineado. El Padre respondió a uno que estaba en obediencia. Y eso es lo que el Abba quiere. Quizás usted se ve poco. Usted dice solo. O no, el Padre tiene preparando a un pueblo. Obedezcamos la voz del Abba. Hay mucho por hacer. No crea que fuimos llamados para ser maestro y ahí se terminó todo. No, hay mucho por hacer. No crea que fue llamado para llevar un mensaje de la palabra y solamente allí terminó. No, hay mucho por hacer, hermanos. Y les hablo sobre todo a los hermanos de Ecuador, que el Padre está gestando ya algo que va a ser en Ecuador, pero nos tiene a pasos agigantados. Es necesario que nos alineemos en todas las áreas, ¿verdad? Un intercesor no puede presentarse como ofrenda a interceder con mancha, con lepra, y eso ya lo hemos venido estudiando. ¿Por qué estoy retomando nuevamente esto? Porque 20 años no respondió el Abba, pero una oración correcta, de la forma correcta, a su profeta le respondió, ¿verdad? Y no podemos presentarnos de cualquier manera. Recordemos que cuando se ofrecían los animales, ¿verdad? Eran sin defecto, sin mancha. Ya no hay animales, ahora somos usted y yo la ofrenda. Entonces, como siempre ya se nos ha venido indicando, la forma no está vigente, pero sí los principios. Los principios sí, los principios de la ofrenda. Recordemos que la ofrenda se consumía toda. ¿Y será que nos podemos presentar con orgullo, con vanagloria, con falta de perdón? No puede estar latente la carne. La carne esa ofrenda tenía que quemarse, consumirse. La ofrenda tenía que ser cortada en pedazos. Sí, mientras somos ofrenda, mientras nos presentamos con ofrenda, vamos a ser cortados. Hay una muerte al yo. Tiene que cortarse lo que estorba. Quizás viene dolor. Quizás vamos a ser golpeados porque nos vamos a presentar, ¿verdad? Por otros, quizás por nuestra ciudad. Estamos orando por nuestra ciudad, por nuestra nación. Pero el Padre a eso nos ha llamado. No podemos presentarnos de cualquier forma. Y algo importante, Yeshua dijo, anda, reconcíliate primero y luego ven a presentar tu ofrenda. No todos los que interceden se han reconciliado con el Todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque odian la Torá, porque odian a los hermanos. ¿Cómo podemos decir que estamos reconciliados? ¿De qué sirve que muchos hagan campañas inmensas al aire libre? ¿Cómo podemos decir que estamos haciendo un avivamiento, que la gloria del Padre se derramó y no vemos nada? Porque no se han reconciliado con el Todopoderoso, no se han reconciliado con su Torá. Por eso el Padre nos tiene en este trabajo, por eso el Padre nos tiene anunciando su verdad, ¿verdad? El Todopoderoso no responde por más orar, no. Él responde por la obediencia a su palabra, porque lo hagamos de forma correcta, porque nos presentemos como esa ofrenda sin mancha. Allí va a responder. Muchos creen que por más orar o por más ayunar, allí reciben la respuesta. Vemos por la Escritura que no es así. 20 años estuvieron orando, buscando incansablemente al Todopoderoso y no respondió. Pero cuando su profeta se presenta, le responde. Tampoco el Padre va a responder porque usted sea un diezmador. Tampoco, porque eso es muy diferente, ¿verdad? No por conocer más la Torá, tampoco. De nada sirve que usted conozca Torá y no la aplique.
tampoco va a responder por eso. No por servir más, porque usted diga, no, es que yo soy el que más sirvo, yo soy el que voy por aquí, yo soy el que hago esto, yo soy el que trabajo de todos los días. No, tampoco va a responder. No por ser más en número de personas, porque también eso pensábamos antes. Ah, no, es que acá hay 100 personas, acá hay 200, acá hay 300 y por eso se manifiesta. No. Yahvé se manifiesta cuando se le busca, pero se le busca de manera correcta. Cuando se le presenta ofrenda, pero de manera correcta, conforme dice la Escritura. ¿Sí? El Todopoderoso va a responder siempre al que hace su voluntad y obedece su palabra. A ese le responde. No importa que usted esté solo en su casa y usted se presenta como ofrenda y va a interceder, usted va a ver respuesta del Abba. ¿Por qué? Porque Él conoce muy bien de nosotros. El Salmo 51:17 dice, mi sacrificio a Yahvé es un rúa quebrantado. Yahvé, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, pero un corazón con orgullo, un corazón lleno de vanagloria, a donde la oración solamente sea, yo diezmo, yo sirvo, yo hago, yo dejé esto, yo hice lo otro. El Padre no va a escuchar. Pero un corazón contrito y humillado, ese es el que va a recibir el Padre. Y cuando estoy hablando de contrito y humillado, hemos malinterpretado esta palabra. Creemos que es el que llora. Sí, el Padre nos coloca gemidos, llanto, dolor, porque un intercesor tiene que amar por lo que va a interceder. Por eso es que el Padre nos ha venido hablando tanto del amor al prójimo. ¿Por qué le digo que va alineado Torah y profetas? Porque un profeta o un mediador, un intercesor, tiene que amar a su prójimo para que pueda interceder por el prójimo. ¿Cómo usted puede interceder por una nación si usted no ama a sus hermanos? ¿Cómo usted puede interceder si usted no ama por lo que está intercediendo? ¿Verdad? Tiene que amar al prójimo. Por eso es que el Padre nos viene hablando tanto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y todos estos días nos ha estado recordando del amor al prójimo. Llorar no es llorar de remordimiento, porque sí, muchos lloran, y yo digo muchos chillan en una oración, pero de eso no se trata. Se trata de un ruaj del espíritu quebrantado, es decir, que usted siente el dolor que está sintiendo esa persona, que usted siente lo que está sintiendo. Yo les comentaba ayer de mi ciudad, de mi nación, de mi ciudad, Ecuador, y quebrantada lloraba y gemía. ¿Por qué? Porque siento he llorado por esta nación, he llorado por naciones. Tiene que amar usted, tiene que amar a su prójimo para que usted pueda gemir, usted puede interceder con un ruach quebrantado, con un ruach humillado delante del Abba. No dice que es por más llorar. Yo he visto mucha gente que llora, pero llora de remordimiento, no llora porque hizo un teshuvá, no llora porque está quebrantado delante del Abba. Tenemos que aprender a hacer diferencia, ¿sí? Entonces, no va a haber un rúa quebrantado, no va a haber un corazón humillado delante del Abba, si en el corazón hay soberbia, si en el corazón hay altivez, si en el corazón hay orgullo, si en el corazón hay vanagloria, si hay egoísmos, si hay celos. Y cuando hablo de celos, no estoy hablando solamente de celos entre personas. Estoy hablando de celos ministeriales. ¿Cómo podemos orar con un rúa quebrantado? Con celos ministeriales. Jamás. Así no nos va a escuchar el Abba. Usted y yo, que somos esas voces proféticas, el Padre te llama para que seas un mediador profético. El Padre te llama para que tú seas su atalaya. Un atalaya advierte, pero un atalaya también es aquel que restaura. Nehemías fue a restaurar. En este tiempo el Padre está restaurando. Veamos lo que dice el verso 10. Perdón, el verso 10. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel.
Mire, qué tremendo. Samuel todavía estaba en el tiempo de la ofrenda, ofreciendo el sacrificio. Estaba orando, estaba intercediendo por el pueblo de Israel porque los filisteos habían subido para atacarle. Pero mientras él todavía ofrecía el sacrificio, dice que los filisteos avanzan, pero aquel día Yahvé lanzó grandes truenos contra los filisteos y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Oiga, cuando leo esto, yo no sé si a usted le pasa lo mismo de decir, ¿cómo se manifiesta el Todopoderoso? Ni siquiera tuvieron que ir en ese momento a pelear, no pelearon. Los filisteos estaban subiendo, los filisteos estaban avanzando, los filisteos iban ya en contra de los israelitas, pero había alguien que estaba intercediendo. Había alguien que estaba siendo de mediador. Había alguien que estaba presentándose como ofrenda. Y cuando los filisteos subían, dice que Yahvé responde, se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Dice que provocó o lanzó grandes truenos contra los filisteos. O sea, fue un sonido tan fuerte que puedo decir, dañó sus tímpanos, por decirlo así. Fue un sonido tan fuerte, fue un estruendo, fue un estruendo pero tan fuerte, no fue cualquier trueno. Fue algo sobrenatural que vino hacia ellos también trayéndoles miedo. No fue cualquier trueno. Cualquiera dice, pero pues yo he escuchado muchos truenos. No, era algo sobrenatural que envió Yahvé contra los filisteos. ¿Y sabe qué provocó esos truenos? Se aturdieron. Perdieron el control y ellos se confundieron, creó confusión entre ellos, no sabían para dónde ir, no sabían lo que estaban haciendo en ese momento. Mire la forma como el Todopoderoso se manifestó. Y yo podía ver algo acá, qué importante es las horas de la ofrenda. Yo quiero decirle que en esta casa no dejamos los tiempos de ofrenda, ahí estamos. Porque usted no sabe en qué momento el enemigo está subiendo a atacar. No podemos darle ventaja. Qué importante es los tiempos de ofrenda, los tiempos de oración. ¿Sí? Acá había alguien, uno estaba presentándose en la hora de la ofrenda. Uno estaba presentándose en ese momento en intercesión. ¿Sí? Uno, su profeta, el profeta de Yahvé. Israel estaba allí esperando porque los filisteos iban a atacar. Pero mientras el profeta oraba, mientras el profeta estaba haciendo de mediador, Yahvé respondió y no permitió que su pueblo sufra daño. No permitió que los filisteos ataquen a Israel. Qué importante es los tiempos de oración, de intercesión, de ser esos mediadores. Y dice que cayeron derrotados. O sea, ¿pelearon en ese momento los israelitas? No. El Todopoderoso los derrotó. Con confusión, con el estruendo, con lo que provocó desde los cielos. Él lo hizo. ¿Necesitó ayuda de alguien? No. Entendamos una cosa. Él obra y responde como quiere. No pensemos que todas las veces va a responder como lo ha hecho siempre. Si algo tiene nuestro Abba, es que Él es creador. Y Él crea la forma de ayudar a su pueblo. Él lo hace. Usted lo que tiene que hacer es creerle, obedecerle. ¿Por qué lo hizo el Padre? ¿Por qué respondió? Porque un pueblo botó sus ídolos, sacó las imágenes. Un pueblo volvió su corazón al Padre, hizo un teshuvá, confesó los pecados, confesó las transgresiones y hubo un mediador. Allí estuvo su profeta orando, intercediendo por ese pueblo y respondió. Cuando ellos cayeron derrotados, dice el verso 11, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos. Imagínense. ¿Por qué derrotados? Porque se quedaron sin fuerzas. ¿Sí? Se quedaron sin fuerzas.
porque los había atemorizado. Yahvé atemorizó al enemigo. Ellos salieron vencidos, desanimados, desalentados, se quedaron sin fuerza, se asustaron. Y ellos salieron corriendo. A lo que ellos salen corriendo, los israelitas lo persiguen. Allí los israelitas van tras los filisteos. Mire cómo se invirtió. Al principio estaban con miedo, cuando se enteraron que ellos iban a subir a atacar. Pero cuando el Padre provoca, ¿verdad?, el estruendo, lo que provocó sobrenaturalmente para que estos filisteos huyan derrotados, allí los israelitas lo siguen. Y lo siguen, dice, desde Mizpa hasta más allá de Beicar, matándolos por el camino. Es tremendo. Mire cómo fue la victoria en ese momento. El Padre tiene su forma de responder. No piense que siempre va a ser de la misma forma. No piense que va a ser como ya lo hizo. ¿De que va a responder? Sí, pero Él lo hace como Él quiere. Y, ¿verdad? Ellos aprovecharon y los mataron. Dice que los mataron por el camino. Dice el verso 12. Después, o sea, después que ya ellos regresaron, ya habían dado muerte a muchos filisteos, regresaron en victoria. Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. No ha dejado de ayudarnos. Aquí hay algo importante. Esta piedra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Samuel? Hemos visto, ¿verdad?, cómo proféticamente él hace dos actos proféticos. Primero, les ordena el agua, rieguen el agua, y luego él toma una piedra y coloca una piedra entre, ¿verdad?, Mizpa y Sen. Puso un límite. Él demarcó territorio. No fue cualquier cosa, fue un acto profético el que estaba haciendo el profeta Samuel. Y tampoco fue cualquier piedra, es decir, naturalmente era una piedra, pero espiritualmente o proféticamente esa era una piedra, Ebenezer, como dice su nombre, piedra de ayuda o roca del socorro, porque eso es lo que significa. ¿Y qué estaba haciendo aquí Samuel? ¿Verdad? ¿Qué nos dice el Salmo? Yahvé es mi roca, mi fortaleza, mi liberación, mi Elohim, mi roca en la cual me refugio, mi escudo, el poder que me rescata, mi baluarte. Eso dice el Salmo 18. No era cualquier piedra. Aquí Samuel estaba haciendo un acto profético y diciendo, Yahvé, tú eres la roca. Tú eres el que nos ha sostenido, tú eres el que nos diste la victoria, tú eres el que nos has ayudado. Esta victoria no fue por manos de los israelitas. Tú ya los derrotaste, ellos solo fueron a matarlos, porque el que los derrotó fue el Todopoderoso. Entonces, mire qué importante, ¿sí? Y Yeshua nos dejó una gran lección y dice que a cualquiera que escuche estas palabras, ¿verdad?, las palabras que Yeshua hablaba, y las pone por obra, yo lo consideraré como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Es decir, tiene ¿qué cosa? Fundamento. Fundamento. Qué importante es el fundamento. Qué importante es la edificación. Quizás en otro tiempo nosotros podríamos decir, no, yo tengo muchos años de creyente, yo ya he estudiado la palabra, me la he leído 5 veces, 5 Biblias de estudio, en fin. Pero no teníamos el fundamento, ¿verdad?, que nos dice la Escritura, que tenemos que estar edificados, fundamentados, ¿verdad?, en la Torá y lo que dicen los profetas. Si no tenemos fundamento, va a venir cualquier viento de doctrina, va a venir cualquier cosa y nos desestabiliza. Samuel sabía cuál era su fundamento. Samuel sabía muy bien en qué estaba edificado. ¿En qué está edificada tu emuná? ¿En lo que ves o en lo que has creído? Porque depende mucho de eso. A veces nosotros decimos, somos creyentes y tengo fe, pero
¿En qué está edificada tu fe? ¿En lo que ves a tu alrededor o en lo que tú has creído por la palabra? ¿En lo que tú has creído por el abacados? Entonces, el profeta Samuel estaba muy bien edificado. Él sabía que la Torá es su fundamento, la Torá de Yehová. Y vemos el verso 13, dice, durante toda la vida de Samuel, Yahvé manifestó su poder sobre los filisteos, o sea, siempre tenían victoria. ¿Durante quién? Durante toda la vida de Samuel, o sea que mientras Samuel estaba gobernando, el Padre respondió a Samuel. El Todopoderoso le respondió. Dice que los filisteos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su tierra. Qué importante, mire. Qué importante lo que vemos acá. Sí, Samuel hizo de sacerdote, de profeta, ¿verdad? Cumplió un rol importante, lo que el Padre nos pide a cada uno de nosotros. ¿Y por qué mucho pueblo está subyugado? ¿Por qué mucho pueblo está en oprobio, está en vergüenza, como dice Nehemías? Porque necesita volver su corazón al Padre. Porque necesita ser restaurado con la Torá del Todopoderoso. Porque las congregaciones, los creyentes que están dentro de las congregaciones no gobiernan. Porque necesitan restaurarse, necesitan volver su corazón al Abba, necesitan volver a la Torá de Yehová. De nada sirve que sean muchos en número si no hay la autoridad de gobierno. Y lo que nos permite gobernar, ¿verdad?, es la obediencia a la Torá. Y algo importante que podemos ver, ya el verso 13 nos dice que los filisteos no volvieron a invadir la tierra de ellos. Pero el verso 14 nos dice algo importante y es lo que necesitamos todos nosotros. Dice el verso 14, así fue como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo shalom entre Israel y los amorreos. Cuando yo leía esto, ¿verdad?, podemos ver que dice que recuperaron las ciudades, liberaron territorios y hubo shalom entre Israel y los amorreos. Lo que necesitan las ciudades, lo que necesitan las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Las ciudades están tomadas del vandalismo, las ciudades están tomadas ¿de qué? Del narcotráfico, de la delincuencia, de la violencia. Están tomadas las ciudades y no hay un pueblo creyente que gobierne. No hay quien gobierne, ¿verdad? Dice que liberaron territorios. ¿Por qué? Porque los territorios primero se toman de forma espiritual. No crea que es ir y, como la religión enseña, vamos a derramar un poco de aceite aquí. ¿De qué le sirve ir a derramar aceite si los territorios están tomados por las tinieblas? Si los territorios están tomados y tiene ya posesión las tinieblas de aquellos territorios. Qué mal nos enseñó la religión. Se necesita liberar territorios. Queremos que el pueblo, que la nación esté en shalom, que en las ciudades haya shalom, ¿verdad? Pero necesitamos hacer lo que hizo en este tiempo el profeta, empezando desde el principio, confrontando la idolatría, porque la idolatría trae muerte, porque la idolatría es lo que aleja al corazón del hombre del abacados, y es lo que el Padre nos ha tenido confrontando todo este tiempo. El profeta no está puesto para ir a sobarle el hombro a nadie. El profeta está puesto también para traer orden, corrección, alineamiento. El Padre está buscando a esos profetas que no tienen miedo, a esos profetas que no se atemorizan, a esas voces proféticas que quieren levantar su voz
a favor del reino. Muchos quieren ser profetas solamente de nombre. El profeta no es solamente de nombre. El profeta fue puesto para denunciar la transgresión. Si usted lee los profetas, era lo que siempre hacían. Denunciaban la transgresión, denunciaban el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque de esa forma el pueblo vuelve su corazón al Creador. Y cuando el pueblo vuelve el corazón al Creador y comienza a obedecer sus mandatos, sus estatutos, allí va a haber restauración. Así como pasó en este tiempo. Recuperaron ciudades, liberaron territorios y hubo shalom. Queremos el shalom en las ciudades, queremos el shalom en los pueblos. Empecemos restaurándonos nosotros. Empecemos a confrontar el pecado. Quizás no vamos a ir a poder alcanzar toda una nación, pero sí vamos a alcanzar naciones que son familias. ¿A cuántas familias usted le está confrontando la transgresión? ¿A cuántas familias usted le está confrontando el pecado, la idolatría? Porque la idolatría es lo que trae contaminación a la tierra. La idolatría es lo que mancha de sangre la tierra, contamina. Y a causa de eso viene la opresión. A causa de eso el Padre permite la opresión, la devastación, la muerte. Y ya hemos venido viendo en los estudios de Torah. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Voces proféticas para decir solamente que somos voces proféticas o estamos confrontando? Así se enojen con nosotros, así nos digan religiosos, así nos digan extremistas, así nos digan lo que nos digan. Pero para eso fuimos llamados, para hacer confrontación. Queremos el shalom en nuestra ciudad. Queremos que llegue ese shalom a donde pueda usted salir tranquilo, a donde nadie lo amenace, a donde no haya, usted sale a la calle y allí lo intimidan, allí le roban, allí muchos lo matan. Queremos shalom, pero necesitamos ser restaurados, empezando por nuestra casa, confrontando a los nuestros. Naciones tiene que ver con familias. ¿A cuántas familias nosotros hemos alcanzado llevando la verdad del Todopoderoso? ¿A cuántas familias, quizás ni siquiera a la nuestra, le hablamos por miedo, porque no nos dejen de hablar, porque si no, no nos visitan o si no, no nos permiten llegar? ¿A cuántos estamos denunciando la transgresión? Queremos recuperar ciudades, es decir, queremos que todo ande bien, que todo marche bien, ¿verdad? Podemos ver todos los beneficios de estar a cuentas con el Creador. Porque eso vemos, beneficios. ¿Qué hubo? El Padre vino en contra de los enemigos, Él los atemorizó, Él los sacó. Dice que se fueron, no vinieron más a molestar a los israelitas. Eso necesitan las naciones. Necesitan que salga toda esa opresión a causa del narcotráfico, a causa de todo lo que se está viendo en este tiempo. Pero necesitamos una generación que se levante en obediencia. El Padre necesita ese pueblo que se levante en obediencia a su palabra para que comience a restaurar primero en su casa, a los de su vecindario, para los de su familia. Porque así vamos a ir a restaurar. Mire, yo veo algo, grupos de Torah, hay muchos enseñadores de Torah como historia, pero ¿qué están haciendo? Se necesita Torah y profetas. Se necesita la voz profética que venga a restaurar. Sí, la Torah restaura, pero ¿quién lo anuncia? ¿Quién declara? ¿Quién habla? ¿Quién confronta? Necesitamos la voz profética. Bien está que aprendamos Torah, pero necesitamos también la voz profética que viene a anunciar lo que el Padre está anunciando. No solamente llenarnos de conocimiento. De nada sirve el conocimiento si nosotros no lo ponemos en acción, si nosotros no lo ponemos en práctica. Sería solamente como leer un libro de historia, como aprender de un historiador, porque así hay muchos enseñadores de Torah, historiadores. Para saber historia usted puede leer y coger y leer y usted aprende, pero necesitamos que se una Torah y lo profético. El profeta viene a denunciar el pecado. El profeta viene a confrontar. El profeta viene a hablar. No tenga miedo.
Si usted está en obediencia a la palabra, si el Padre lo llamó, hable y no calle, porque usted es un restaurador con Torá. ¿Sí? No es cuestión solo de orar, sino de estar en obediencia, porque hay muchos pueden decir, sí, como dicen, nuestra iglesia está orando, pero ¿y qué pasa con esa oración? Si siguen en transgresión, ¿a cuántos estamos alcanzando, familia? ¿A cuántos estamos llegando? Empecemos por lo de nuestra propia casa, empecemos por los nuestros, empecemos por los que el Padre ha colocado al lado nuestro, empecemos por los pastores que conocemos. Háblele y no calle. ¿Se molestarán? Sí, pero allí quedará ya la semilla sembrada. Allí quedará la luz que más adelante los va a alumbrar, porque no es nuestra tarea convencerlos. Como yo le decía en estos días a alguien, no me crea a mí, vaya y lea, pero lea con los lentes hebreos para que entienda. Y sí, a mí me escribe mucha gente que está en ministerio, pastores, profetas, con mucho respeto, sí, gracias a Lava. Me dicen, profeta, con mucho respeto, esto. Pero allí el Padre me ha tenido hablando. ¿A cuántos usted está hablando? Y le digo esto porque como comparto en mis estados de WhatsApp, la gente comienza a preguntar, la gente comienza a inquietarse. Pero ¿a cuántos estamos nosotros hablando? ¿A cuántos nosotros estamos llegando? Queremos ver cambios en nuestra ciudad. Empecemos nosotros a cambiar de mentalidad. Empecemos a cambiar la mentalidad de creer que ya somos salvos y listo, esto fue solo para mí. No, el Padre te necesita para tu ciudad y para tu nación. El Padre te necesita para cumplir sus propósitos. No nos quedemos solo con nosotros. Quizás afuera se están perdiendo los nuestros. Quizás afuera se están perdiendo. Usted no sabe cuándo va a ser oprimido, subyugado, alguien de su familia. ¿Por causa de qué? De la transgresión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No es solo cuestión de orar. No es solo cuestión de decir, estamos ayunando, como muchos. Es cuestión de obedecer Torá. Es cuestión de alinearnos al abacados. Samuel, dice el verso 15, siguió gobernando a Israel toda su vida. Tremendo. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal, Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Yo veo algo hermoso en Samuel. Dice que él recorría el país. Él iba por cada ciudad mirando cómo estaban las ciudades. ¿Y qué cree? ¿Que el profeta iba de vacaciones a cada ciudad? Esto me trae a memoria cuando yo digo, qué lindo cuando uno se va a Ecuador. Pero no va de vacaciones. Porque el Padre lo lleva a mirar lo que está pasando. Sí, acá dice en cada ciudad. Y el Padre nos lleva en cada familia. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué está pasando en la ciudad? El Padre nos lleva a cumplir una asignación. Así hacía Samuel. Samuel recorría y visitaba. Dice que él todos los años recorría las ciudades. Iba de ciudad en ciudad. Luego regresaba a Ramá, donde residía. Él tenía su casa, pero de allí salía a hacer el recorrido. Y desde allí gobernaba. ¿Desde dónde? Desde su casa en Ramá. Ramá es un lugar de gobierno espiritual estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque se empieza gobernando desde lo espiritual. Allí se ejerce gobierno. Y gobernaba Israel desde Ramá. Y dice que en Ramá también levantó un altar a Yuhei Bajei. Podemos ver a Samuel gobernando desde Ramá. En Ramá había un altar. ¿Por qué gobernaba desde Ramá? Sí, dice que visitaba cada año las ciudades, porque espiritualmente ejercía gobierno desde el lugar donde él estaba. Porque no necesariamente es porque alguien no esté. Desde donde está se ejerce gobierno. Y eso hacía Samuel. Muchos creen que para cambiar una nación necesitan sentarse en una silla de gobierno. Primero hay un trabajo que hacer en lo espiritual. Primero, aquel que quiere gobernar tiene que volverse al abacados. Aquel que quiere ocupar una posición de gobierno, primero tiene que estar alineado con los mandatos de nuestro Abba. Hoy yo puedo ver en Ecuador que están en tiempo de elecciones
Y muchos están invocando, ¿verdad?, al Todopoderoso. Muchos dicen que están con el Todopoderoso, blasfemando, engañando a la gente. Pero usted y yo no nos dejamos engañar. Desde el lugar donde usted está, levántese altar, ejerza gobierno desde el lugar donde el Padre lo ha colocado. Quizás su casa está en un lugar estratégico y ni siquiera usted lo sabe. Quizás usted está en una ciudad, un punto estratégico de su nación, y por eso el Padre lo tiene allí. Miremos con ojos proféticos, miremos con visión profética. ¿Dónde el Padre lo ha colocado? ¿En qué parte de su país, de su nación está usted? ¿Por qué usted está allí? No está de casualidad. Si a usted el Padre lo escogió para este tiempo, es porque tiene un plan con usted. Es porque algo el Padre va a hacer con su vida. Y es necesario de comenzar a mirar más allá de alguien que está estudiando Torá, de alguien que está estudiando raíces hebreas o de alguien que está en una escuela profética. No. Usted ha sido llamado para ser un atalaya, un shomer. Usted ha sido llamado para estar al frente de los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre es el reino. Usted para eso fue llamado. Sin mirar en qué lugar está, en qué posición ocupa o en qué posición del cuerpo está usted en este momento trabajando, sirviendo. Todos nosotros tenemos algo que hacer dentro del cuerpo de Mashiach. Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo, porque para eso el Padre nos llamó. No crea que nos llamó en vano. No crea que nos llamó porque simplemente estemos acá. No. Todos dicen, esperamos la manifestación de los hijos de Elohim, pero ¿cómo va a haber esa manifestación? A través de la obediencia, a través del retorno que estamos haciendo, ¿verdad?, a la obediencia a su palabra. Usted fue un escogido y siéntase privilegiado. Usted fue un escogido. Entre muchos, usted es un escogido. Así tendrá en otros lugares escogidos. Pero usted ha sido llamado en este tiempo para que comience a caminar al ritmo del Abba. Cuando Él le diga, corre, tiene que correr. Cuando Él le diga, párate, detente, allí te detienes. Pero es necesario que en este tiempo marchemos al ritmo de nuestro Abba, como Él quiere. Quizás sentimos presión, uy, ha sido fuerte, uy, y nos tenemos que dedicar más, y tenemos sí, pero miremos para los que estamos estudiando Torá y lo profético, miremos cómo va todo tan alineado. El Padre quiere que nosotros seamos esos restauradores. El Padre quiere que nosotros nos levantemos a recuperar esas ciudades que el enemigo ha tomado. El Padre quiere que nos levantemos a liberar territorios. Y eso se empieza en lo espiritual. ¿Y sabe qué? Hoy me trae a memoria, el Padre a muchos de naciones llamó para interceder por naciones. Pero ¿sabe algo? Muy pocos escucharon, o muy poquitos, o solo los que estamos acá. Pero los que eran parte de otro ministerio, por llamarlo así, muy puntual. No tengo tiempo, trabajo, esto. El Padre pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Y a cada uno nos ha puesto en un horario. Hagamos nuestro trabajo con excelencia para los shomer del reino. Es tiempo de intercesiones para liberación de territorios, para recuperar ciudades y para buscar el shalom en las naciones. Pero para eso el Padre ya nos dio lineamientos. Tenemos que estar, ¿verdad?, en orden. Para presentar esa ofrenda tenemos que hacerlo de la forma correcta. Entonces, porque ya nos tuvo como un tiempo de entrenamiento. Entrenamiento donde orábamos, listo. Pero a partir de ahora el Padre cambia aquello. Porque lo quiere para restaurar. Y primero se restaura en lo espiritual. Primero en lo espiritual. Entonces, con los guardas del reino estaremos hablando de esto el día viernes. Amén.